vamos a ver un videito que nos va a hablar de la asertividad para que pongamos atención. ¿Qué es la asertividad? Hola, hoy explicaremos qué es la asertividad. Y es que básicamente es la habilidad o capacidad que tiene una persona para expresar, decir o mostrar lo que siente, cree o necesita de forma respetuosa, clara y sincera. Y siempre sin molestar, agredir o hacer daño a nadie. Ser asertivos nos permite expresar nuestras ideas, opiniones y emociones sin agredir o ser agredidos. Defender nuestros derechos respetando los de los demás. Ser capaces de decir no y no dejarnos influir por los demás. Dar nuestras opiniones y aceptar la de los demás sin sentirnos culpables. Ser más amables, respetuosos y tolerantes sin llegar a ser personas pasivas o sumisas. No dejarnos manipular, pero tampoco ser manipuladores. Sentir mayor bienestar personal porque lo que hacemos está alineado con nuestros valores e ideas. Potenciar nuestra conciencia emocional y la autorregulación. Ahora te comparto algunos tips que puedes considerar. Comienza por lo cotidiano. Manifiesta tu opinión a la hora de elegir a dónde ir o qué comer. Y que no. Ser considerado no implica que siempre tengas que decir que sí al momento de tomar decisiones. Sé simple y directo. Realiza tus peticiones de manera sencilla. Recuerda que no hay necesidad de dar explicaciones elaboradas. Habla en primera persona. Al hacer una petición o expresar una desaprobación, usa el yo. No te disculpes por expresar tus deseos, siempre y cuando uses un lenguaje educado. Muestra seguridad. Utiliza el lenguaje corporal y el tono de voz al hacer una solicitud o indicar una preferencia. Habla con claridad. No expliques tu opinión. Solo las personas inseguras sienten la necesidad de dar explicaciones por todo lo que hacen o dicen. Sé persistente. No te limites si te enfrentas con situaciones complicadas. Mantén la calma. Si alguien no está de acuerdo contigo, no te enojes ni te pongas a la defensiva. Trata de encontrar una solución constructiva. Elige cuándo ser asertivo. Recuerda que la asertividad que expreses va de acuerdo a la situación y el contexto. No es fácil saber qué decisiones se deben tomar para ser asertivo, ya que cada situación es diferente y las implicaciones de nuestras respuestas pueden convertirse en otro problema. Sin embargo, ser asertivo te puede ayudar a sentirte mejor contigo mismo y con tus decisiones. Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien. Gracias. Es lo que nos decía ser asertivo en cuestión de decir lo que, ahora sí que lo que nosotros esperamos o buscamos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que a lo mejor y nuestro pensamiento no es algo racional o que no esté de acuerdo a las demás personas. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver más que nada en nuestra más perspectiva. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva, que es la empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona, de ponerse en su lugar y comprender su experiencia. Se identifica, eh, significa identificarse con los estados emocionales de los demás y mostrar respeto y amabilidad, lo que facilita la conexión y la construcción de relaciones significativas. O sea, aquí es más que nada en entender y en comprender las situaciones que a lo mejor y ciertas personas están pasando por
emociones muy diferentes a la que a lo mejor y nosotros estamos y no por eso no mostrar amabilidad o el respeto que se merece la otra persona. Nunca hay que invalidar los sentimientos de los demás. Sí, a lo mejor y tú ahora en tu momento estás feliz, estás contento y la otra persona a lo mejor y está triste y está decepcionada, desilusionada, está llorando, etcétera, y a lo mejor y tú lo tomas como algo gracioso y te empiezas a reír o no tienes esta empatía que a lo mejor y muchas personas no lo saben experimentar. O sea, hay que ser un poco más reservados por el dolor de a lo mejor de otras personas y a lo mejor tú estás muy feliz y contento y la otra persona pues no lo está y no por eso quiere decir que hay es un débil o que está mal o que está equivocado, no, cada quien puede mostrar sus sentimientos, sus expresiones, sus emociones de la manera que gusten, ¿sí? Hay que ser empáticos en los sentimientos de los demás y eso no significa que tú también, este, pienses mal o que estás mal por hacer o por sentir empatía por los demás. Creo que al contrario es algo bueno que todavía exista personas que sean empáticos con los demás. En saber cómo a lo mejor y se sienten y a lo mejor y ya uno ha experimentado ese tipo de emociones que a lo mejor y esa persona está en ese momento. Sí, eso significa ser empáticos. Significa estar en el lado también de la persona afectada en ese momento y sentir ese respeto o mostrarles ese sentimiento de apoyo. Y eso no quiere decir que está mal, ¿ok? Y luego dice, ¿qué implica la empatía? Viene en el primer punto, comprensión cognitiva y afectiva. No solo se trata de entender intelectualmente que otro siente, sino también de experimentar un eco emocional de ese sentimiento. Interpretación de señales implica leer y comprender no solo las palabras, sino también gestos, expresiones corporales y otras señales no verbales que comunican el sentir de una persona. A lo mejor hay personas que están tristes, que están decepcionadas, que están, no sé, pasando por una situación complicada, una situación a lo mejor familiar, una situación personal, situación amorosa, etcétera. Y a lo mejor y no es mucho de hablar, pero tú te das cuenta por sus gestos, por sus expresiones, por sus movimientos, en que no quiere a lo mejor hablar, no quiere platicar, no tiene ánimos. Y a lo mejor esa es su forma de demostrar que no está en un mejor momento, ¿verdad? A lo mejor uno, pues, si son amigos, si son algo cercanos, uno se puede acercar y hablar con ellos. Ahora sí que soltar ese apoyo, ¿no? Emocional, se le dice así. Entonces, creo que hay que saber mucho identificar ese tipo de acciones y ver en qué uno puede ayudar o en qué se puede, mejorar en este momento, ¿no? Y luego dice la toma de perspectiva, la capacidad de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona, o sea, sí, es lo que deseamos. Si no sé, una compañera está pasando por un momento de una ruptura amorosa o X, sí, a lo mejor y tú también ya has pasado por eso y le das la mano, le das consejos, la escuchas, eres empático en su dolor porque pues tú también lo fuiste en su momento, estuviste triste, desolado y a lo mejor y no había en ese momento alguien que te apoyara emocionalmente y bueno, tú ahora lo estás experimentando en ser un apoyo para otra persona y eso te define a ti como una persona empática, como una persona de que sabe el dolor y que sabe el significado que da ese tipo de situaciones, ¿saben? Todavía en esta vida hay que ser empáticos. Creo que no está malo serlo. Al contrario, yo creo que también aprendes en ver ese tipo de situaciones con otras personas que a lo mejor y nunca se abrieron emocionalmente y a lo mejor y en esas situaciones pues tienen ahora sí que la confianza de platicarte de por qué se siente así. Entonces no creo que esté mal ser empático hoy en día.
Sí, hay que hacerlo y si no lo eres, bueno, no te burles de la persona que está en esa situación, ¿sí? Porque es importante la empatía, fortalece las relaciones, permite crear conexiones más íntimas y significativas con otras personas, eso es muy cierto. Se dan a conocer, hasta a lo mejor ya se puede dar una amistad por contar sus experiencias o contar por la cual están así. Sí, mejorar la comunicación facilita un entendimiento más profundo y una comunicación más efectiva. Claro que sí, las personas se vuelven un poquito más vulnerables dependiendo de la situación en la que estén y si son más vulnerables cuando ven realmente una persona que se acerca a apoyarla, o sea, que sea algo sincero, ¿sí? Fomenta la amabilidad y el respeto, claro que sí. Al comprender el estado emocional de alguien se vuelve más natural, ser amable y respetuoso con esa persona. O sea, te vuelves un poquito más, también tú sensible con esa persona para que no haya este cierto, no sé, algo en comunidad o así, ¿verdad? Bienestar emocional, la empatía puede traer desahogo, alivio y motivación tanto a quien la recibe como a quien la practica. O sea, es como algo que yo también me desahogo contigo en ver estas situaciones que a lo mejor no hay una solución solamente desahogándote, hablando, expresando lo que sientes. Es la mejor solución para que a lo mejor esa situación se pase y se olvide. Con el tiempo lo vas aprendiendo. A lo mejor ahora lloras, pero con el tiempo lo vas a platicar y lo vas a contar como si nada, como ya no hubo ese sentimiento que sentías primero, ¿verdad? Y esos son los pasos más importantes, lo que viene siendo lo que es la empatía. Sí, son bases muy fáciles, muy básicas de entenderle, de saber. Entonces yo creo que es algo como que fundamental en cuestión de entender, vaya, y de saber en qué momento podemos ser o cómo podemos tener esa solución, o no esa solución, sino esa práctica de ser empáticos en nuestra vida en general, ¿sí? Tanto como en lo laboral, en lo social, en lo personal. Yo creo que eso es algo que se da, ¿sí? Es algo que las personas tienen, ya es su esencia. Es algo que no puedes cambiar a lo mejor en ver a alguien que está así, que a lo mejor y te puede afectar y no por eso quiere decir que sea algo malo acercarte a brindarte apoyo a esa persona, ¿sí? Es muy importante que sepamos que hoy en día a lo mejor y eso se ha perdido y a lo mejor no, dependiendo de la persona. Dependiendo cómo eres y dependiendo de las situaciones también en las que se dan ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y ahora vamos con lo que viene siendo la unidad número 3, que vamos a hablar de la autorrealización y superación personal. Vemos aquí en el primer punto donde dice la autorrealización es un concepto psicológico que describe el proceso de desarrollar completamente el propio potencial único, los talentos y las capacidades con el objetivo de alcanzar un estado de plenitud y satisfacción personal. O sea, algo, no sé, un decir, no sé, me comprometí a hacer una carrera de una meta y eso fue una autorrealización mía que yo quise hacer, que yo quise lograr, que yo quise aprender, que yo quise experimentar. Bueno, entonces estás atento de que tú tienes un potencial, que tienes un talento, que tienes las capacidades de lograr ese tipo de carreras. Bueno, pues vas con el objetivo de hacerlo y vas con un estado muy satisfactorio, por así decirlo. Vas y lo haces y a lo mejor y ganas y sacas un buen puntuaje o a lo mejor y no ganas la carrera, pero experimentas esa emoción. Sí, que lo hiciste, que sabes que eres capaz de hacerlo y que si eres capaz de hacerlo, lo puedes volver a intentar a la próxima y puedes ganar. Entonces, es como algo derivado a que sabes que puedes hacerlo y que tienes ese potencial, ¿sí? Cada uno sabe
la manera en la que pueden lograr hacer las cosas. Entonces, estamos de acuerdo en este tipo de punto, ¿verdad? Luego dice...